Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bueno, vamos a tener la segunda sesión de introducción a la lectura de la Biblia. Y les recuerdo que la vez anterior, en el primero que grabamos, habíamos hablado de que íbamos a continuar con el cuarto evangelio o el Evangelio de Juan. Y también hablamos de las cartas y de algo del Apocalipsis. Pero nos vamos a reducir esta vez solamente al Evangelio de Juan. Porque en conversa previa con Pedro hemos estado viendo que quizás es demasiado, porque el Evangelio de Juan merece la pena dedicarle suficiente tiempo. Entonces, no sé, Juan, si tú quieres decir algo antes de que empiece Pedro, o si no, estás atento ahí. Bueno, solo que agradecemos a Pedro una vez más y después de ver los sinópticos, entonces quisiéramos saber, porque muchos cristianos no sabemos mucho cómo se formó realmente este Evangelio de Juan. Ya. Bueno, es un problema bastante complejo, no solo para los cristianos que no saben mucho, sino para todos. Bien. Juan, en primer lugar, el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, es un Evangelio, es decir, se ha dudado alguna vez, pero es una exposición de la buena nueva, una presentación de la buena nueva de Jesucristo a partir de su vida pública hasta su muerte y su resurrección, en forma narrativa. O sea, en ese sentido se parece, no solo se parece, es como los demás evangelios. Si bien hay muchas diferencias que vamos a ver, es un evangelio. El evangelio es fruto de una comunidad, ese evangelio de Juan es fruto de una comunidad particular que tiene tradiciones propias y que al parecer ha vivido durante generaciones. Es un poco curioso y difícil de creer, pero ha vivido separada, distinta, sin mucha relación con otras comunidades. Ha tenido sus propias fuentes, sus propias tradiciones orales y probablemente escritas también durante mucho tiempo. Y la redacción del Evangelio ha significado una larga historia que se puede recoger poco a poco a través de un estudio muy detallado del Evangelio. Es un trabajo de exégesis complicado, complejo, rico y a veces hipotético. Hay cosas que se puede suponer, que se puede afirmar, pero sin un coeficiente de seguridad. Sobre el autor no hay acuerdo, no se conoce el autor, así como Marcos, Mateo y Lucas son nombres dados por la tradición, así también el de Juan. Mateo y Juan, hay apóstoles con ese nombre, pero probablemente no son los autores. El Evangelio de Juan sería del año 90, por los años 90 a 100 de nuestra era, es decir, muchísimo tiempo, 3 generaciones prácticamente después de la vida de Jesús. Entonces, el autor, en la tradición antigua, se decía que era el apóstol Juan. El apóstol Juan no es mencionado en el Evangelio. El Evangelio de Juan menciona solo 7 discípulos con su nombre y no es mencionado ningún autor. Quien sí es mencionado en el Evangelio a partir de la pasión es el discípulo amado, el discípulo que Jesús amaba. Se supone que amaba a todos los discípulos, pero había uno al que amaba particularmente. Y recuesta con él en el momento de la cena, está al pie de la cruz y está después, bueno, antes de eso entra con Pedro en el palacio del sumo sacerdote y luego en el apéndice del Evangelio, en la aparición al borde del lago, él tiene un papel determinante. O sea, es un personaje importante, anónimo, no, con contacto con la comunidad, probablemente una persona importante, quizá el fundador de la comunidad, pero no se sabe más. Un indicio
que orienta un poco hacia él es que conoce muy bien Jerusalén. Hay una buena parte del Evangelio, como lo veremos, se desarrolla en Jerusalén, a diferencia de los sinópticos que solo hablan de Galilea y de Jesús que llega a Jerusalén poco antes de la pasión. O sea, es ya una gran diferencia, si uno quiere, y es posible que haya conocido más la ciudad y las costumbres de Jerusalén. Bien. El tiempo de redacción del Evangelio ha sido muy largo y, repito, es en parte hipotético, pero se puede ver que por varios indicios que ha habido varios estratos, varios momentos de redacción. Así como los sinópticos, hay todo un periodo de tradiciones puramente orales, después poco a poco de pequeñas recopilaciones, y hay dos recopilaciones de las que hablaremos y que parecen haber sido una buena parte de la redacción. Una que se llama a veces el libro de los signos, y que cubre la primera parte del Evangelio, la primera mitad del Evangelio, y otro que es el relato de la pasión. Hay parecidos, algunos parecidos entre el relato de la pasión de Marcos y el de Juan. Hay muchas diferencias. Posiblemente pueden venir de fuentes muy semejantes y de fuentes muy antiguas. El objetivo del libro está bien expresado en la primera conclusión que se encuentra al final del capítulo 20, versículos 30 y 31, donde dice el autor que Jesús hizo muchas señales, muchos signos más en su vida que los que están en este libro. Estos han sido recogidos para que ustedes crean, para que al creer tengan vida plena en ustedes. O sea, ahí en esta pequeña conclusión enuncia que su objetivo ha sido seleccionar algunos signos, son 7 en su evangelio, algunos de lo que los demás llaman prodigios o milagros o potencias de Jesús, y que ha seleccionado estos para explicarlos y para que ayude en la fe, conforten, fortalezcan en la fe de sus oyentes o lectores. Pedro, una pequeña interrupción porque nos ayuda a aclarar. Una primera cosa te lo debía haber preguntado antes, ¿no? Pero te lo pregunto ahora. Tradicionalmente se ha dicho que el discípulo amado era Juan. No hay ninguna demostración sobre eso, ¿no es cierto? Y la segunda cosa es, como tú bien dices ahora, el Evangelio acaba en el capítulo 20. ¿Qué hace el capítulo 21? Ya, el capítulo 20 es un apéndice posterior, probablemente de otro redactor, con el mismo ambiente, el mismo vocabulario, pero probablemente posterior. Y ahí la figura del discípulo amado es muy importante, y el autor del apéndice parece insinuar que el discípulo podría haber sido el autor, pero no lo afirma de manera muy clara. Y es probable que no. O sea, el discípulo amado probablemente había muerto ya hacía tiempo, pero seguía marcando mucho la comunidad, y la comunidad, a partir de este final del apéndice, la comunidad probablemente se acercó mucho más a lo que se llamaba la gran iglesia, que era la iglesia dirigida por Pedro, y se ve en efecto en ese apéndice un contacto entre Pedro y Juan, entre Pedro y el discípulo amado, nunca mencionado, que insinúa eso. No sé si respondo con eso. ¿Sí? Está claro, sí, está claro. Aunque las dudas nos quedan sobre el discípulo amado, ¿no es cierto? Ya. Hay hasta autores que piensan que puede haber sido el discípulo Juan. Yo no inclino hacia eso. El redactor es un hombre bastante culto, con conocimiento un cierto conocimiento de corrientes
filosóficas de la época, y Juan era un pescador de Galilea, muy buena persona y buen discípulo, pero es difícil pensarlo y sería además muy viejo, ya pasa un montón de años. Hay varios indicios que hacen pensar que no, y no se sabe más. Además, hay varias etapas de redacción. Entonces, yo doy el plan de Sommer y lo voy a explicar un poco. En el plan hay un prólogo de 18 versículos, o sea, el primer capítulo, los primeros 18 versículos, del que diré algo después, que es un poema teológico, un poema muy trabajado, y que toca varios de los grandes temas del Evangelio. Posiblemente ha sido un poema que existía antes, que recoge el autor. Y pues hay dos grandes partes bien separadas. Una se suele llamar el libro de los signos, que va de 1:19 al capítulo 12, o sea, 12 capítulos, y el segundo es el libro de la gloria, que comprende la pasión y la resurrección, y va de 13 a 21. En esa segunda parte, el 21, como acabamos de ver, es un apéndice, y es muy probable que los capítulos 15, 16 y 17 hayan sido agregados más tarde, después de una primera redacción aceptada y difundida en la comunidad. La primera parte, la de los signos, tengo problemas aquí. La primera parte el libro de los signos presenta entonces sucesivamente, capítulo por capítulo, 7 signos, 7 milagros, diríamos. En los sinópticos hay un montón de milagros, hay cantidad de curaciones y otros, ¿no? Y están diseminados en todo el libro. Aquí ocurren solo en la primera parte. 4 de ellos son comunes o pueden tener una fuente común, a pesar de muchas diferencias con los sinópticos, y 3 son propios de Juan. Varios de ellos están presentados en forma de un largo relato donde hay en milagros, la acción de Jesús, y después un largo texto de comentarios, de discursos de Jesús y de diálogos con los discípulos, en algunos casos con los fariseos, con gente que se opone a él. Esta alternancia entre relatos, relatos breves, pero que vienen de una fuente anterior, y donde son relatos sencillos y cortos, y por otra parte, discursos, monólogos de Jesús o diálogos de Jesús, o diálogos en forma de controversia, es muy típico del Evangelio de Juan. Y desconcierta un poco, y además los relatos y los discursos tienen un estilo distinto. Los relatos son pequeños relatos, y después los discursos son largos textos donde a partir de una palabra, una afirmación de Jesús, se desarrolla o en diálogo o en controversia o simplemente en monólogo de Jesús, se desarrolla como un comentario, como un pequeño comentario bíblico, si queremos, ¿no? Y eso es muy típico, o sea, es probable que durante generaciones han recogido en esas comunidades de Juan, han recogido dichos de Jesús, diálogos, controversias que probablemente existían ya, con referencias al Antiguo Testamento, y luego se ha juntado poco a poco, y ahí hay un trabajo de redacción y un autor. Finalmente, solo un autor puede haber redactado y recopilado y juntado, arreglado juntos la alternancia entre relatos y discursos. No sé si me dejo entender, ¿no? Ahí sí hay un autor, y un autor con formación teológica. Un autor que, por supuesto, depende y está en mucha comunicación con su comunidad, pero no sabemos mucho más de eso, ¿no? El estilo es muy distinto entre lo que se cuenta. Un buen ejemplo, un ejemplo muy típico es el capítulo 5, donde cuenta un poco largamente la curación del paralítico en la piscina de Bethesda o Betzata, en Jerusalén,
y lo cuenta la discusión. Fue un día de sábado, le critican al enfermo curado por haber sido un día sábado, no sabe dónde está Jesús, y después aparece Jesús y habla larguísimamente en controversias, con preguntas. O sea, son dos estilos distintos, es difícil, pero hay un autor que ha recopilado, que ha combinado todo eso. Eso es muy típico del trabajo de Juan. ¿Me dejo entender? Sí, Pedro. Quiere decir entonces que entendemos bien que el texto se ha ido formando poco a poco, ¿no es cierto? Pero es una comunidad propia de Juan, digamos, o sea, que Sí. identificada con el nombre de Juan después. Sí. Pero ¿de dónde? Mucho más tarde. Claro, pero esta comunidad quiere decir entonces una comunidad que no estaba mucho en contacto con las demás comunidades. ¿Qué se sabe de esto, de las comunidades de Lucas, de Bueno, Marcos, en fin? no se sabe mucho de ninguna comunidad, solo se adivina, se extrae a partir de los evangelios y de las insistencias, ¿no? Cada evangelista es un teólogo, cada evangelista, digamos, tiene una perspectiva teológica, ¿no? La de Marcos es muy sencilla, pero hay una perspectiva, hay una selección con visión teológica, ¿no? Muy orientada hacia la pasión, ¿no? Mateo y Lucas tienen su propia visión teológica, y Juan la tiene, y la tiene con más datos teológicos, con más trabajo, más elaboración. Lo voy a explicar un poco más después. Esta alternancia de esos discursos prestados a Jesús, no hay que tomarlos de manera literal. Muchos de estos textos no son palabras literales de Jesús. Y eso a veces confunde, porque uno dice, Jesús dice tal cosa, capítulo tal, versículo tal, pero Jesús probablemente no ha dicho eso. Es un trabajo retrabajado por comunidades durante mucho tiempo. Ahí sí hay que darle un tiempo largo, y probablemente con controversias, con dificultades, con profundización de algunos temas. Todo eso lo suponemos a partir de la complejidad que vemos, ¿no? Ya. Voy a seguir, quizá volvamos si hay alguna pregunta. Algunas características muy notables del Evangelio. Una primera, ya lo mencioné al comienzo, es que una gran parte, la mitad del Evangelio, más de la mitad, sucede en Jerusalén, a la diferencia de los sinópticos. En Juan, Jesús va de Jerusalén a Galilea, son más o menos 100 kilómetros, ¿no? 100 a 120 kilómetros según por donde iban. Y en los sinópticos, Jesús tiene toda su carrera, va del Jordán en el sur a Galilea y tiene toda su carrera ahí, y al final va a Jerusalén. Se denota, sin embargo, por algunos indicios que ha ido a Jerusalén varias veces, pero no lo dice. En el Evangelio de Juan camina de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea. Es una primera característica, y algunos episodios son propios de Jerusalén. Una segunda característica es que es cronológica, es que en Juan menciona 3 veces la fiesta de Pascua, lo cual quiere decir que para él la vida pública de Jesús ha durado 2 años o 2 años y medio, más de 2 años, menos de 3 quizá, ¿no? Mientras que en los sinópticos todo puede desarrollarse en 6 meses o en un año, en menos de un año. Y se habla de una sola fiesta de Pascua cuando Jesús va a Jerusalén para la pasión y la resurrección. Diferencia grande, y lo probable es que la cronología exacta es la de Juan, lo cual es muy curioso porque es el evangelio un poco más misterioso, si quiere más teológico, pero tiene algunos datos históricos o geográficos muy precisos, sobre todo lo que concierne Jerusalén. Los signos se ha hablado ya. Quiero hablar ahora algo de la teología del evangelista, y después hablaré del prólogo si queda tiempo todavía, si no hay otras preguntas. Es la teología, ya lo mencioné, la teología más elaborada.
el autor usa un vocabulario a veces que parece un poco abstracto y que también era usado por corrientes filosóficas de la época, no solamente no contemporáneas, pero del mundo helenístico, del mundo griego. La insistencia en algunos símbolos que usa mucho, la luz, la vida, la verdad, y sobre todo el logos, la palabra que usa en el prólogo, solo en el prólogo. El logos es la palabra, se traduce la palabra, se traduce a veces el verbo, que no dice gran cosa, pero el logos significa también la razón, la reflexión, la razón. Y entonces en el mundo griego, los griegos les encantaba pensar en el dominio de la razón, que se expresaba además por la palabra. Eso está un poco, digamos, en el trasfondo del autor y probablemente de su comunidad también. Y es bastante distinto de los sinópticos. Y Jesús usa en varios momentos y desarrolla temas que en el ambiente de la época sonaban, si quiere, incluso para gente que no eran ni judíos ni cristianos. Y Pedro, a veces dicen que este evangelio ha sido rescatado, digamos, de quienes creían que formaba parte de la gnosis o que era una corriente, digamos, herética en ese sentido. ¿Eso tiene que ver con lo que tú acabas de decir, es con la forma de... ¿Puedo decir algo sobre la gnosis? Sí, se ha interpretado, hay miles de interpretaciones, ¿no? Pero la gnosis no es necesariamente cristiana, ¿no? La gnosis es una corriente filosófica que insiste en lo espiritual, ¿no? Que desprecia lo que es materia, corporal, la vida material, y lo importante es la vida espiritual. Y la búsqueda para los filósofos es la búsqueda de la ciencia, de la razón, pero en el mundo espiritual, distinguiendo del mundo material. Y en el mundo cristiano ha habido alguna influencia gnóstica, o sea, ha habido miembros de las comunidades, y eso se ve en otros manuscritos, en otros textos, como el Evangelio de Tomás y otros evangelios apócrifos no reconocidos por la Iglesia, donde hay una tendencia gnóstica, es decir, una tendencia a decir los verdaderos creyentes son los que buscan el espíritu y que no se preocupan demasiado por la vida, por la muerte, por el cuerpo. Todo eso no tiene mucha importancia. La tendencia es buscar, es espiritualizar la vida y por consiguiente espiritualizar el pensamiento. Y entonces algunos buscaban en las palabras de Jesús y en esos símbolos que usa Jesús y que usa sobre todo en el Evangelio de Juan, de la luz, de la vida, de la verdad, buscaban una búsqueda reservada en realidad a una parte de los cristianos, ¿no? Y el resto, el pueblo en general, no podía acceder a eso. Entonces esa tendencia era muy peligrosa, por supuesto, y fue rápidamente condenada por las iglesias, pero la tendencia gnóstica no es una corriente uniforme, es una tendencia, existe en el siglo II, el siglo III todavía, o sea, dura durante mucho tiempo, es una tendencia filosófica que se comprende, ¿no? Si te contesto un poco. Tres rasgos de la teología propia de Juan. El primero y el más importante es que Jesús es preexistente. El prólogo de Juan comienza con el logos, la palabra, que estaba cerca de Dios, orientada hacia Dios y que era Dios. Es el primer versículo. O sea, Jesús, no Jesús, pero digamos, el logos, el que será el enviado de Dios, estaba con él antes de la creación. Luego viene la creación, luego viene el envío de este mensajero, pero que ya estaba con Dios antes, la no recepción de ese envío, la recepción por algunos que quieren, y luego él se hace carne, se hace persona humana.
Ese es el prólogo que es un poco denso, que es un texto admirable, pero insiste en la preexistencia de Dios. Eso se prolonga durante el Evangelio, porque Jesús, en segundo rasgo, Jesús conoce de antemano, Jesús es el centro y Jesús en algún momento parece como dominar la situación. Jesús vive, come, camina, viaja, se cansa, sufre y muere, como cualquier persona humana, pero a la vez, desde el inicio, Jesús prevé el futuro, Jesús ve en los acontecimientos de alguna manera lo que va a suceder, y el narrador, el relator, lo hace entender. Y eso es una característica muy importante, hay que saberlo, porque hay que saberlo porque nos da otra opinión. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando Jesús habla de su hora. En la boda de Caná, que es el primer signo, en el capítulo 2, dice, todavía no ha llegado mi hora, o acaso ha llegado mi hora. Y después, cuando va a Jerusalén, en el capítulo 7, dice, todavía no quiere manifestarse porque su hora no ha llegado. Y después él mismo usa la palabra de la hora varias veces en los capítulos de la Pasión. Es como una previsión, una predicción y una previsión por Jesús de lo que le va a suceder, porque eso es parte de un plan que es un plan de Dios su Padre. Un tercer signo, una tercera característica teológica, un poco en la misma línea, es que Jesús está muy unido a Dios, que es su Padre, al que llama su Padre. Hay una frase en el capítulo 10 donde dice, mi Padre y yo somos uno. Probablemente Jesús no ha podido decir eso. Nadie hubiera entendido eso. Pero resume ahí, el redactor, si quiere, coloca en la palabra de Jesús una palabra que expresa realmente lo que Jesús siente y vive. Esos temas teológicos están expresados en varios momentos de los discursos, particularmente en el capítulo 8, en el capítulo 10, pero también aparecen en los símbolos que usa el narrador, el redactor, y que usaba ciertamente la comunidad en sus relatos. Un ejemplo, 2 o 3 ejemplos. Nicodemo, en el capítulo 3, Nicodemo se escucha decir que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. No renacer del agua es una palabra típica de Juan, ¿no? Hay un nuevo nacimiento. Otro ejemplo, la samaritana en el capítulo 4, la samaritana lo que busca es agua y Jesús le dice, si supieras quién te está hablando, tú le pedirías agua y tendrías un agua que brota para la vida eterna. Bueno, un agua que brota es un símbolo. Los símbolos son muy importantes y después los detalla, los explica en los dichos, en los diálogos o en los monólogos. Otro tema es la verdad también. La verdad, ¿quién busca la verdad? Ahí el diálogo más claro es el de Pilato. Con Pilato Jesús dice que bien, mi reino no es de ese mundo y he venido para ser testigo de la verdad. Pilato dice, ¿qué cosa es la verdad? No le interesa. Ese tema de la verdad ahí parece un poco abstracto, ¿no? Y Jesús es la verdad. Y en las expresiones que vienen en los discursos se usa mucho la palabra yo soy. Yo soy la vida, el camino y la verdad. Eso conocemos muy bien en los discursos después de la cena. Lo que quieres decir entonces es que es el Evangelio de Juan, como los otros, pero especialmente en este, se expresa una posición teológica más que un discurso histórico, digamos. Pero es más importante, ¿no? Los relatos que cuentan milagros, ¿no? Los relatos comienzan
con un pequeño relato, el ciego de nacimiento. Hay un ciego, el discípulo le pregunta si ha sido su culpa o la de sus padres, y después Jesús lo cura, le invita a la piscina y volvió curado. Después Jesús desaparece y es el discípulo. Y hay un largo trecho de diálogo entre el que ha sido ciego y su familia. Los fariseos lo atacan, lo critican, y la visión, y al final se entiende que él se hace discípulo, es como una catequesis, ¿no? Una relativamente larga catequesis, y él finalmente se reconoce discípulo, y se reconoce como el que ha visto, y no solamente ha visto con sus ojos de carne, sino que ha visto quién era Jesús. Y los demás, los fariseos, son los que teniendo ojos no ven. Eso es una manera muy típica del Evangelio de Juan para dejar entender, o sea, el milagro, la curación ha sido al comienzo, ha sido la base, ha sido el punto de partida, pero escogido por el relator, por la tradición de la comunidad, escogido para explicar que la verdadera visión es la de llegar a ver quién es el Hijo de Dios. O sea, usa como símbolo una realidad real, el milagro o el agua que busca la samaritana, ¿no? Y para hacer ver que hay otra cosa por atrás. Eso es frecuente en Juan, ¿no? Hay una primera realidad simbolizada y luego hay una segunda que es un poco la explicación de la explicación, que es una catequesis. Eso vale, por ejemplo, para el largo relato de la samaritana, donde no hay milagro, pero hay conversión, hay llamado a una conversión a partir del tema del agua y después del tema de la vida. El relato del ciego de nacimiento, el capítulo 9, disculpen. Disculpen, una mala maniobra. No, no te preocupes. ¿Está bien, me ven? Sigue buscando. Estamos hablando del capítulo 9. Ya. Eso. Claro, ahí la curación del ciego permite al ciego ir entendiendo. Le preguntan quién te ha curado, no sabe, porque Jesús ha desaparecido, pero sé que es un profeta, y le permite a los lectores o a los oyentes ir entendiendo que Jesús no solamente es alguien que ha curado a un enfermo, sino que es otra persona, que es el profeta, y que llegar a ver es más exigente, supone finalmente un cambio, una conversión. Es un relato de conversión y a la vez una catequesis para llegar a ser cristiano, a ser discípulo. Sí, pero en ese capítulo, Pedro, hay también una cierta controversia contra los judíos, o sea, contra una manera de entender la salvación. Es curioso porque comienza con esa pregunta de los discípulos, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Para darle ocasión a Jesús de decir que ni sus padres ni él. O sea, todo ese tipo de teología que era Dios premia a los buenos y castiga a los malos, Jesús rompe con ella. Claro. Y luego rompe y además adrede el día sábado. Claro. Él transgrede la norma y posiblemente el ciego también, cuando lo manda a lavarse a la piscina de Siloé. Los dos transgreden la norma de la salvación tal como la entienden los judíos. Así es. En el Evangelio de Juan habla constantemente de los judíos, lo cual es un gran problema histórico, además, porque ha servido para justificar el antisemitismo en muchos casos, ¿no? Y él quiere decir, él escribe después de la ruina de Jerusalén, como los demás evangelistas, y al parecer con mucha controversia y dificultades en las comunidades, en discusiones, controversias con los judíos. Cuando dice los judíos, quiere decir las autoridades judías, netamente.
o en algún momento habla de los judíos como pueblo, y Jesús es judío como todos los demás, ¿no? Sí, es exacto, ¿no? La controversia es a veces muy duro, Jesús es muy duro con los adversarios. ¿Sigo adelante? Sí, sigue adelante. Todavía tenemos unos minutos tranquilamente. A propósito de esa fuerza teológica, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Del Evangelio de Juan. Se puede decir que Juan, de alguna manera, es esencial para la teología y para la espiritualidad cristiana. Que si en el Evangelio de Juan tendríamos los 3 sinópticos que son muy importantes, ¿no? y llenos de datos y de palabras de Jesús, pero faltarían cosas muy netas. Cito 3, el prólogo, donde el versículo 14, que dice, la palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Es una especie de resumen de todo el sentido de la encarnación. Esa fórmula es una fórmula capital para la fe cristiana, ¿no? Es central. Otros 2 ejemplos en las palabras después de la cena, el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, y en el capítulo 15, ustedes son mis amigos, ¿no? Todo ese párrafo. Esos 3 son, por ejemplo, ejemplos de cosas que sería una pérdida de algo esencial al no tener el Evangelio de Juan. Pero también hay que tener los sinópticos, por supuesto, ¿no? Y los sinópticos nos dan más datos que Juan. Sí. Quería decir algo del prólogo, pero no sé si hay otra pregunta quizá antes. Sí, quería Ya. Adelante, Juan. No, dale. es que hay algo que no se encuentra en Juan, que es lo que llamamos la última cena, y que lo reemplaza por el lavado de los pies. Ya. ¿Cómo lo explicas? Hay muchísimas cosas más, pero bien. Sí. Ya. Bueno, no he dicho en efecto. Es probable que la comunidad de Juan y que el redactor conoció el Evangelio de Marcos. Es probable, no es seguro, no hay manera de probar eso, pero es probable, ¿no? Algunos indicios permiten pensarlo. De saber si conoció Mateo o Lucas, es probable que no, pero no es imposible. Con Lucas, en los textos de la Pasión, hay varios parecidos, pero estos parecidos pueden significar que vienen de una fuente común o de fuentes muy semejantes, como circulaban palabras y circulaban discursos y relatos. No hay manera, es muy difícil críticamente poder probar eso. Pero eso responde en parte, ¿no? Es probable que el redactor no haya, por supuesto que conocía. Además, el inicio de la cena, capítulo 13, primer versículo, es muy solemne. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que iba a regresar a su Padre, habiendo vivido con los demás, con los que amaba, los amó hasta el extremo, e hicieron la cena. Hay una introducción solemne a la segunda parte del Evangelio que comienza ahí, y después no habla de la cena, hicieron la cena, y durante la cena se puso la toalla y comenzó a lavar los pies, ¿no? Y lo pone como un ejemplo muy importante, que ustedes tienen que hacer lo mismo. Se responde a eso, a esa ausencia del relato de la Eucaristía, por una parte importante del capítulo 6, donde hay después de la multiplicación de los panes, hay un largo discurso, que es otro buen ejemplo, ¿no? Hay la distribución de los panes, hay otro episodio, y después hay un discurso, una discusión, ahí con diálogo muy larga, sobre Jesús como pan de vida, y después poco a poco sobre Jesús como pan que hay que comer, y vino que hay que beber. Los versículos 51 a 60 del capítulo 6 expresan de manera prácticamente es un comentario a la institución de la Eucaristía. O sea, eso es muy típico de Juan. Él retoma
temas que están en los sinópticos, pero los expresa de otra manera, ya sea por su propio genio, ya sea porque le venían tradiciones distintas que no conocemos. Otro ejemplo, por ejemplo, es que al final de ese capítulo 6, un buen número de discípulos no aceptan, un buen número de oyentes no aceptan y lo critican, y un buen número de discípulos, dice muchos discípulos, se retiran, porque dice que esa palabra es dura, ¿quién puede aceptar eso? Y Jesús pregunta a Pedro y a los 12, es el único momento en que habla de los 12, le pregunta, ¿ustedes también quieren marcharse? Y Pedro le dice, Señor, tú tienes las palabras de vida eterna, ¿a dónde iríamos? Lo cual es equivalente a la confesión de Pedro en Cesarea, los que están en los 3 sinópticos, donde Jesús pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, pero expresado de manera totalmente distinta. Juan trabaja así, por momentos retoma cosas que están en los sinópticos y que las expresan de otra manera. Pedro, Juan nunca habla del reino de Dios, y sin embargo usa frecuentemente la expresión vida eterna. ¿Se puede entender que en realidad es el mismo contenido? Se supone eso, pero habla del reino de Dios. Sí, con Nicodemo dice, nadie puede entrar en el reino si no nace del agua y del Espíritu. Y ante Pilato, que dijo, tú eres rey, Sí. y rey no es de segundo. Son las 2 veces en que habla del reino de Dios, pero justamente no insiste mucho en esa expresión, posiblemente porque su comunidad no la usaba, o la usaba poco. Y se suele decir que de la vida, habla mucho de la vida, y en algunos momentos de la vida eterna, pero no tanto de la vida eterna, sobre todo tengan vida, eso viene constantemente, y se supone que es un poco un equivalente. Sí. Ya. Querías hablarnos también algo sobre el prólogo. Tengo tiempo todavía, porque ya sí, dale unos minutos, todavía tenemos unos minutos para hablar sobre el prólogo de Juan. El prólogo, mencioné algo al comienzo, entonces comienza, es un poco solemne, es un poema, hay agregados, añadidos, ya sea del redactor que lo ha retomado, ya sea de otro redactor, lo que habla de Juan Bautista. Hay 3 versículos y después uno más abajo sobre Juan. Hubo un hombre llamado Juan, probablemente son añadidos, porque cortan un poco el efecto del poema, que es un poema muy, muy construido, muy trabajado. Comienza entonces, creo que lo dije al comienzo, comienza por antes de la creación. En el principio, cuando dice en el principio, retoma el inicio del Génesis, y dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y comienza el Evangelio en el principio, en un principio, el Logos estaba con Dios. Ciertamente hay una inspiración ahí. O sea, antes de la creación, el que llama el Logos solo ahí en el prólogo, que se traduce la palabra estaba cerca de Dios, apoyado hacia Dios es difícil traducir, y Dios era la palabra. O sea, ahí está claro. Primera parte. Segunda parte, todo ha sido hecho por él, o sea, la creación, viene en la creación, la palabra que estaba con Dios tiene un papel, tiene algo que hacer. Nada se ha hecho sin él. Es parte de la creación. Después, saltando lo que habla de Juan Bautista, dice que era la luz en las tinieblas, ¿no? Y vino al mundo. O sea, la luz, todavía no se ha hablado de la luz, se hablará de la luz más adelante en el Evangelio. Particular, yo soy la luz del mundo, dirá Jesús en el capítulo 8. O sea, si quiere, lanza temas que retomará después. Es como una pequeña síntesis hecha después del Evangelio, ciertamente. Y esta luz va hacia el mundo, esa tercera etapa, si quieren, fue al mundo, pero el mundo no lo aceptó, no lo entendió, no lo recibió. Ahí hay un problema de traducción complicado. Después, sin embargo, vino a los que lo recibieron para que sean hijos de Dios.
Esa cuarta etapa, hay, sin embargo, creyentes que lo han aceptado. Y quinta etapa, si se quiere, o cuarta, el versículo 14, en muy pocos versículos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. No olviden hablar de la gloria después. Y hemos visto su gloria. Y después comenta otro texto sobre Juan, y al final dice una palabra muy importante también, el versículo 18, nadie nunca ha visto a Dios, que es un tema bíblico, pero el Hijo de Dios, único Dios, que está en el seno del Padre, él mismo lo ha contado, lo ha relatado, lo ha explicado. Es una palabra difícil de traducir, hay varias traducciones posibles. La más literal es lo ha explicado. O sea, a Dios no podemos conocerlo sino a través de este Jesús. Ustedes ven que desde el inicio da una serie de temas que retomará en el Evangelio en varios momentos. Eso es muy típico de Juan también. Hay palabras que vienen en algún capítulo al comienzo y las retoma al final. Hay que tener una buena lectura para reconocer esto. Y en ese sentido, el prólogo es muy interesante, es muy denso, pero anuncia los grandes temas que tratará el relato. Quiere decir algo más de la gloria. La gloria de Jesús, desde el inicio, el versículo 14, dice, hemos visto su gloria. Hemos visto los creyentes de alguna manera, no hemos visto a Jesús resucitado, no hemos visto a lo que habitualmente llamamos Jesús en su gloria, pero de alguna manera Jesús, desde que aparece, desde la encarnación, está ya presente en su gloria. Al final de la boda de Caná, dice el texto, el relator, él fue el primer signo que hizo Jesús, manifestó su gloria. Todavía no se habla de la pasión, de la muerte, no. Estamos acostumbrados a entender la gloria hablando de la resurrección, pero para el evangelista ya está su gloria. Ya. Está bien, Pedro. Sí, con esto creo que acabamos esta presentación del Evangelio de Juan. Comentarte así rápidamente que la anterior presentación ha sido muy celebrada por los amigos. Está bien. Nos han felicitado algunos por esta iniciativa y sobre todo por tu exposición de los sinópticos. No sé si esto les gustará tanto porque ha sido demasiado denso, pero ya, pero merece la pena escucharlo y escucharlo bien. Ya. Gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. todos. Seguimos, ¿ya? Gracias. Un abrazo.